De esta manera que el gobierno recorta el gasto por 132,000 millones de dólares. Recordemos que el año pasado Hacienda había anunciado 2 recortes, para el 2015 de 124,000 millones de pesos y había dicho que para este 2016 recortaría 135,000 millones de pesos, que bueno, pues ya lo vemos que queda en 132,000. Esta tarde nos acompaña, como siempre, ya de casa, Jorge Sánchez Tello, economista de Fundet. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucero. Un gusto estar por aquí para comentar este tema que hemos ido tocando este año. ¿Qué dicen los economistas? Como siempre, creo que en esta ocasión sí le atinamos al pronóstico que dijimos aquí en tu programa. Yo creo que es de los pocos programas que se tuvo la oportunidad de pronosticar lo que iba a ser el Banco de México. Aquí hace 2 semanas dijimos que el Banco de México era muy probable que iba a incrementar su tasa de interés y que no necesariamente iba a seguir la política monetaria que hace la Fed. Eso lo comentamos, el pronóstico se debe justamente a que no estaba dando una señal clara el Banco de México sobre una política monetaria restrictiva para controlar la inflación. Si bien se ha manejado el asunto de las subastas no es suficiente para tener un orden mayor en el mercado de divisas. ¿Retiran las subastas? ¿Cómo impacta en el peso? Hoy prácticamente las subastas, Lucero, no es un mecanismo de control ni siquiera para poder frenar el tipo de cambio. Es una apreciación que generalmente está equivocada entre las personas, incluso entre varios economistas que creen que el Banco de México debe de frenar la depreciación. Con lo único que sirven estas subastas es para darle un poco de mayor orden al mercado durante un día y poder enfrentar mejor la volatilidad y sobre todo que exista la cantidad suficiente de dólares que el mercado está demandando. Al retirar las subastas momentáneamente, que esto no implica que no se puedan utilizar, el Banco de México está recordando que tiene en su control un mejor mecanismo, que es la tasa de interés. Aquí lo hemos comentado, la tasa de interés nos sirve como una mayor referencia para poder controlar la volatilidad en el mercado cambiario y hoy se vio con la fuerte apreciación que ha tenido el peso. Bien, Jorge, ¿cómo asocian esta decisión del del gobierno mexicano de hacer este recorte al gasto con las previsiones que ya se tenían semanas atrás sobre el crecimiento económico de México? Se relaciona en el aspecto de que, en México es importante señalar que la deuda ha tenido un incremento considerable desde el 2003. Aproximadamente en la Fundef hemos calculado, se ha incrementado en 10 puntos del PIB. Además, un dato muy interesante es que el financiamiento externo hacia el sector público, y posiblemente por ahí viene uno de los impactos de que tenemos una de las monedas con mayor depreciación, es que este financiamiento externo al sector público del 2013 al 2015 se ha incrementado en 40%, lo cual le ha generado una mayor volatilidad al peso. O sea, hemos comentado en otras ocasiones que el peso se ha visto afectado por muchas variables, el petróleo, la incertidumbre internacional, pero también hay que reconocer que México también ha puesto un granito de arena a esta incertidumbre con un mayor nivel de endeudamiento. Entonces, lo que hace la Secretaría de Hacienda es volver a anunciar un recorte por 132,000 millones de pesos. Es algo que ya se había anunciado el año pasado y lo vuelve a hacer junto con el Banco de México porque son las 2 herramientas que se tienen para dar una muy buena señal al mercado de que se están manejando de forma responsable las variables macroeconómicas, la política fiscal por parte de la Secretaría de Hacienda y la política monetaria por parte del Banco de México. Bien, en el mensaje que nos daba Hacienda esta mañana escuchábamos que el 60% del recorte será el gasto corriente, no incluye programas de seguridad ni tampoco de la Secretaría de Desarrollo Social, pero sí habrá programas sacrificados. No lo han dicho como tal, pero en la Fundef hemos propuesto que sí se tienen que revisar todos los programas de subsidios que hay en el país. Les comparto unos datos. El total de recursos que se destina a subsidios por parte de la Secretaría de Hacienda es aproximadamente 540,000 millones de pesos. Es una enorme cifra que no se compara ni siquiera con el recorte al gasto que ellos han anunciado. Está bien hacer recortes a que los servidores públicos gasten menos en telefonía celular, en gasto corriente,
pero yo creo que esta coyuntura le debe de permitir a la Secretaría de Hacienda enfocar mejor el recorte en subsidios. Son subsidios que están comprobados, Lucero, que no han ayudado tanto al desarrollo económico del país. La prueba está, y lo hemos comentado, que tenemos dos Méxicos, del centro al norte, que ha crecido gracias a la infraestructura y la inversión, y el sureste, que casualmente son los que reciben más subsidios y en los últimos 30 años siguen más o menos con los mismos niveles de pobreza. Además, yo creo que también es importante replantear el tema con Pemex. Si bien se anuncia un importante recorte en Pemex, tenemos un problema muy fuerte con sus pasivos. Pemex tiene un pasivo laboral aproximadamente de más de $1 billón. A este problema hay que sumar el problema de pensiones que tiene Pemex, entonces prácticamente es una empresa que hay que rediseñarla. Desafortunadamente, las épocas de bonanza con el precio del petróleo, en lugar de fomentar un ahorro en Pemex, se gastó en muchas cosas y hoy en día es una empresa que desafortunadamente le puede estar metiendo mucho ruido a nuestra economía. ¿Qué otras medidas podría tomar o tendría que tomar Banxico para poder mantener la inflación del 3%? Yo creo que el Banco de México está aplicando lo único que puede hacer y lo ha hecho muy bien. Es mandar una señal muy clara al mercado de que puede subir su tasa de interés, no necesariamente siguiendo a Estados Unidos, y que lo va a hacer cada vez que vean algún tipo de problema en el impacto que va a tener la depreciación que hemos tenido prácticamente desde el 2013 en los próximos años. ¿Las previsiones para el tipo de cambio? Bueno, siempre a nivel particular no soy muy fan de los pronósticos porque siempre nos equivocamos, salvo en esta ocasión. Entonces, yo creo que la perspectiva es que no puede rebasar de los 20, 21. Tendría que pasar algo muy importante. Sin embargo, el Banco de México, al acercarse, yo creo que este umbral, puede volver a subir su tasa de interés. Porque aunque en Estados Unidos ya han dado señales de que la tasa de interés puede subir, pero no al ritmo que ellos estaban esperando para no frenar su economía, yo creo que aquí en México va a ser muy difícil tener un escenario más complicado, ¿no? Bien, Jorge, gracias por la plática. Como siempre, te agradecemos los datos que siempre nos traes. Muy buenas tardes. Gracias, Lucero. Muy buenas tardes. Joel Virgen, subdirector de Estudios Económicos.